Hola chicos, ¿cómo están? Hoy veremos el tema de los senoides y fasores. Hasta ahora, los análisis que habíamos realizado habían sido limitados en gran parte por los circuitos en DC. Estos circuitos habían sido excitados por fuentes constantes o invariables en el tiempo. Como tal, utilizábamos las fuentes dependientes de voltaje o las fuentes independientes. Estas fuentes nos permitían realizar análisis circuitales de nuestros circuitos mediante ciertas configuraciones. Habíamos dicho que teníamos fuentes dependientes de voltaje, fuentes dependientes de corriente y fuentes independientes de voltaje y fuentes independientes de corriente. Como tal, cada uno de estos elementos que hemos utilizado hasta el momento fueron todos los principios básicos para nosotros poder llegar a abordar todos nuestros análisis en el área de los circuitos eléctricos. Cabe resaltar que cada uno de estos temas que hemos manipulado hasta el momento eran la base necesaria para poder entender e interpretar a futuro nuestros circuitos, tanto con variaciones en el tiempo, en la frecuencia, análisis de circuitos en AC y en DC. Los circuitos que vamos a analizar en voltaje o corriente con fuentes que varían en el tiempo, vamos a pasar a hacer que estos en particular tengan una excitación sinusoidal o senoidal, variable con la cual va respecto al tiempo y se considera como un senoide. Los senoides, en su definición como tal, es una señal que tiene la forma de la función seno o coseno. Dicha función, como tal, podemos utilizar este tipo de señales como el senoidal, como la corriente senoidal o las fuentes senoidales en el área de corriente alterna, es decir, en circuitos AC o CA, dependiendo su nomenclatura, sea en inglés o en español. Los circuitos que normalmente vamos a utilizar podemos considerar que una tensión sinusoidal, una tensión senoidal, está dada mediante la siguiente función: B de t es igual a Bm por seno de omega t, en donde B sub m es la amplitud de la señal o como tal del senoide. También tenemos omega. Omega está como la frecuencia angular y esta está dada en radianes sobre segundos. Por otra parte tenemos omega t. Omega t es el argumento del senoide. Recordemos que nosotros en otras áreas hemos trabajado con las funciones seno y coseno. Para los que no la recuerden, aquí les voy a dejar un pequeño gráfico de la función seno y coseno. La función seno y la coseno tienen una diferencia, y es que estas tienen una pequeña variación o un pequeño ángulo de desfase. Les recuerdo que no soy tan bueno dibujando, pero es algo por este estilo. Cuando trabajamos con las funciones senos y cosenos, podemos hacer una representación de forma más simple. ¿Por qué? Porque con estas funciones solamente vamos a tener en cuenta ciertos análisis. Entonces, la función seno de x
es esta, la que inicia en 0, y la coseno inicia en 1. Entonces, seno de x, coseno de x. Ahora bien, necesitamos entender e interpretar que cuando trabajamos con nuestras funciones, como lo es una función seno o una función coseno, podemos decir que a partir del análisis de la siguiente figura podríamos llevar a un análisis. Es decir, tenemos una función graficada como la siguiente. Nuestro eje x está dado en omega t, nuestro eje y está dado como b de t y tiene una amplitud b sub m y menos b sub m. El origen es 0. Cuando la señal pasa por un punto 0, se considera que ésta hizo un ángulo de 180 grados. Es decir, que acá va a ser pi, 2pi, 3pi y así sucesivamente. Ahora bien, es evidente que se genera un ciclo repetitivo. Cada ciclo repetitivo se considera como un periodo t y está dado en segundos. T como tal se le considera como el periodo de la senoide. Y se puede observar que en su representación matemática sería un periodo equivale a 2pi sobre la frecuencia angular de nuestro sistema. El hecho de que b de t sea una función y esta se repita cada cierto periodo o cada segundos, o sea, se repite, demuestra que cuando hacemos un reemplazo de t por t más el periodo, obtenemos la siguiente ecuación. T más el periodo, podemos obtener la siguiente ecuación. B de t va a ser t más el periodo, va a ser igual a la función amplitud multiplicado el seno de omega multiplicado t más el periodo. Es decir, que haciendo una simplificación de nuestra ecuación, podemos decir que b de m seno de t más 2pi sobre omega, reemplazando t en la ecuación, podemos llegar a una representación un poco más simple, es decir, a consecuencia de los reemplazos y de la sustitución de los elementos, podemos llegar a una representación dada como b de t más el periodo es igual a b de t. Y en esta ecuación también podríamos decir que b de m seno de omega t más 2pi, haciendo propiedad distributiva, acá tenemos nuestra omega que me la había tragado, más 2pi sería igual a b de m seno de omega t igual a b de t. Una función periódica como tal, y esta función nos permite analizar que a medida que avancemos el periodo, la función es periódica y repetitiva. Entonces, en general, podemos decir, ya acá como concepto, que una función periódica es aquella que satisface a una función dada en el tiempo
igual a una función dada en un tiempo más n periodos para cualquier t y para cualquier n entero. Como habíamos mencionado anteriormente, habíamos dicho que el periodo un periodo equivale a 2pi sobre la frecuencia angular. Pero resulta que nosotros también tenemos que obtener algo conocido como la frecuencia cíclica. La frecuencia cíclica de la función está dada como f. Esta f, despejándola a partir del periodo, se considera como la frecuencia es igual a 1 sobre un periodo. Y se desprende claramente que omega es igual a 2pi por la frecuencia. Mientras que omega está en radianes por segundo, la frecuencia que vamos a encontrar tiene unas unidades que están dadas en hertz. Esta normalmente la vemos aplicadas en cuando vamos a hacer nuestros análisis de circuitos eléctricos, se va a ver reflejada en la frecuencia que normalmente podamos obtener o medir mediante osciloscopios o algunos otros elementos utilizados en los laboratorios de la universidad. Considerando de forma más general nuestra expresión matemática, que es la b de t, igual a Vm seno de omega t más un ángulo phi. ¿Ese ángulo phi a qué equivale? Ese ángulo phi es la fase y se puede expresar tanto en radianes como en grados. Como verán, hay distintos métodos y algunos recuerdan que la función seno y coseno, cuando tiene un ángulo de más o un ángulo de desfase, este puede ser expresado mediante las propiedades trigonométricas o las propiedades del seno y del coseno. Es decir, podemos decir que a partir de la matemática que hemos estudiado por mucho tiempo, podríamos decir que seno de A más o menos B es igual a seno de A por coseno de B más o menos coseno de A por seno de B. ¿Qué me indican estos signos? Estos signos me indican que el signo que esté en este momento prevalece acá. En la siguiente pasa lo opuesto. Vamos a verlo. Coseno de A más menos coseno de B es igual a coseno de A por coseno de B menos más seno de A por seno de B. Noten que acá, cuando el signo es positivo, dicho signo cambia a negativo cuando estamos hablando de un coseno. Cuando hablamos de un seno, la representación de los signos se respeta, mientras que si fuese un coseno al que tenemos que hacer dicho análisis, este nos genera un cambio. Recordemos que este recuadro que les acabo de encerrar es aplicado mediante identidades trigonométricas. Con estas identidades es fácil demostrar que nuestros ángulos o nuestras funciones utilizadas las podemos representar mediante una respuesta. Es decir, seno de omega t
más o menos 180 grados sería igual a menos seno de omega t. También podemos decir que coseno de omega t más o menos 180 grados es igual a menos coseno de omega t. Y teniendo en cuenta que a veces tenemos desfases de también de 90 grados, entre otros, podríamos decir que seno de omega t más o menos 90 grados va a ser igual a más o menos coseno de omega t. Es decir, ¿qué nos prevalece acá, muchachos? El signo. Siempre prevalecen los signos. Noten que en este, como son 180 grados, pues simplemente se tiene en cuenta la prevalencia del signo menos. Pero cuando hablamos de ángulos de 90 grados, se respeta el signo que está con el ángulo de desfase. Coseno de omega t más o menos 90 grados es igual a menos más seno de omega t. Si pueden notar, en estos dos ocurre lo mismo que en las identidades trigonométricas del coseno. Vean que acá en la del seno se respeta el signo, pero en la del coseno, cuando es más menos, acá se invierten nuestros signos. ¿Con qué fin utilizamos estas funciones o estas expresiones? Estas relaciones nos permiten realizar transformaciones a un senoide en forma de seno o de coseno o viceversa. Entonces, teniendo en cuenta nuestras ecuaciones o nuestras identidades trigonométricas, podríamos realizar una gráfica que nos represente dichos elementos o dichas funciones. Entonces tenemos nuestros ángulos, generamos un plano. En este plano acá existe más coseno de omega t y acá más seno de omega t. Noten que este va a tener un ángulo de giro de menos 90 grados. Ahora bien, para nuestra otra etapa, cuando el coseno y el seno sean de 180 grados, podríamos realizar un gráfico muy similar. Es decir, que acá tenemos el eje cartesiano, nuestro plano, perdón, más coseno de omega t más seno de omega t, y en este tendríamos un giro de 180 grados. Acá, pues para no agrandar mucho esto, podríamos hacer unas líneas imaginarias o punteadas para saber hasta dónde llega nuestro ángulo. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos diciendo un ejemplo de estas gráficas. En la primera, podemos decir que esta sería coseno de omega t menos 90 grados es igual a seno de omega t. Noten que acá coseno de menos 90 grados, noten, coseno de menos 90 grados es igual a seno de omega t, es decir, que el ángulo menos, como era menos, acá se invierte, pasa a más, entonces queda seno de omega t. Para nuestro segundo nos queda que seno de omega t más 180 grados es igual al inverso, es decir, a menos seno de omega t. Observe. Seno, porque el ángulo va hacia allá, hacia el coseno, de seno hacia coseno, dice que está girando 180 grados o tiene un desfase de 180 grados. Y noten que acá simplemente lo representamos. Estas técnicas o este tipo de análisis gráfico lo podemos aplicar para sumar dos senoides de la misma frecuencia cuando uno está dado en forma de coseno, de seno, perdón, y el otro en forma de coseno. Para sumar una función como a coseno de omega t,
y b seno de omega t, hay que advertir que a es la magnitud de coseno de omega t, mientras que b es la magnitud de seno de omega t. Es decir, que estos son dos amplitudes completamente diferentes y a su vez tienen un ángulo o un argumento y un argumento. Entonces podríamos decir que a coseno de omega t más b seno de omega t sería igual a un valor c multiplicado coseno de omega t menos un ángulo teta, donde c es igual a la raíz cuadrada de las magnitudes elevadas al cuadrado sumándolas. Y este a su vez tendrá un ángulo teta que será igual a la tangente inversa de b sobre a. Por ejemplo, podemos decir, un ejemplo acá, podríamos decir que 3 coseno de omega t menos 4 seno de omega t es igual a 5 coseno de omega t más 53 sobre 1 grados. ¿Cómo llegamos a eso? Sencillo. Sabemos que c es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado, que sería 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, que sería b, y esto nos da igual a la raíz de 25. Raíz de 25 igual a 5, y aplicando el ángulo con la tangente inversa de b sobre a, 4 sobre 3 nos da que esto es un ángulo de 53.1 grados. Muy bien, por ahora esta es la teoría básica de cómo podemos interpretar nuestras funciones o nuestras fuentes. Ahora bien, otro ejercicio. Determinar la amplitud, la fase, el periodo y la frecuencia de la senoide b de t igual a 12 coseno de 50t más 10 grados. Sabemos que nuestra amplitud b de m es igual a el valor que está multiplicando el coseno, es decir, que serían 12 voltios. El ángulo de desfase, de fase, la fase, que está dada como phi, es igual a 10 grados. La frecuencia angular del sistema o de la ecuación como tal es W. ¿Quién es? Es esta, omega t. Entonces es omega solita y sería 50 radianes sobre segundo. Por otra parte, el periodo t, que es el periodo, que está dado por la ecuación 2pi sobre la frecuencia angular. Recordemos que esta es la frecuencia angular. Sería igual a 2pi sobre 50 y esto equivale a 0.1257 segundos. ¿Okay? Y por último, la frecuencia del sistema es igual a 1 sobre el periodo. Noten que cada uno de los elementos que utilizamos fue un paso a paso para llegar a cada una de las respuestas.
Primero determinamos la amplitud o el BM. Luego determinamos el omega, el ángulo de desfase, y a partir de ahí permitimos o determinamos cada uno de los elementos necesarios solicitados en este ejercicio. Entonces la frecuencia sería 1 sobre el periodo, es decir, sería 1 sobre 0.1257, que sería igual a 7.958 hercios o hertz. Teniendo en cuenta todo este análisis, esta es la parte introductoria de lo que es el senoide, y también podremos continuar en la próxima sesión con lo que son otros ejercicios del senoide y los fasores en las siguientes clases.